Lección 21. Por sus frutos los conoceréis. Texto central. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El pensamiento central dice: Jesús nos llama a la realidad acerca de cada uno de nosotros mismos para que podamos dar buenos frutos dignos de arrepentimiento. La lectura bíblica está en Mateo 7, del 15 al 26. Leemos: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Un himno de bastante tiempo, Paulita Francis, Frescano. No tengo derechos de autor sobre la música ni sobre la letra. Cómo crece el flamboyán en la tierra en que nací, así quiero yo crecer en tu viña, mi Señor, como el niño que al nacer luego crece por doquier en tu santa voluntad. Oh Jesús, hazme nacer, pues en Cristo nunca debo de menguar. Crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra, en gracia ante Dios y en los hombres en lo espiritual. Pues para crecer hay que amar a nuestros enemigos, y odiando no puedes medir lo que Cristo midió. Si quieres tener la estatura que Cristo mantuvo, hoy debes tu ser por entero al Señor entregar. Pues ya no hay más tiempo de ser un cristiano inmaduro. Los árboles que no den fruto, Jehová cortará. Si va tiempo que en tu ser notas que no hay un crecer, pide a Cristo y te dará el abono espiritual. Desde entonces para ti nuevo cambio ocurrirá. Jesucristo en ti pondrá nuevas fuerzas en tu ser, y en su viña un buen árbol has de ser. Crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra,
en gracia ante Dios y en los hombres en lo espiritual. Pues para crecer hay que amar a nuestros enemigos, y odiando no puedes medir lo que Cristo midió. Si quieres tener la estatura que Cristo mantuvo, hoy debes tu ser por entero al Señor entregar. Pues ya no hay más tiempo de ser un cristiano inmaduro. Los árboles que no den fruto, Jehová cortará. Crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra, en gracia ante Dios, en los hombres y en lo espiritual. Pues para crecer hay que amar a nuestros enemigos, y odiando no puedes medir lo que Cristo midió. Si quieres tener la estatura que Cristo mantuvo, hoy debes tu ser por entero al Señor entregar. Pues ya no hay más tiempo de ser un cristiano inmaduro. Los árboles que no den fruto, Jehová cortará. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Gloria a Dios. Dice el texto central: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7:22, ¿verdad? Esta parte es parte de la lectura de la mañana de hoy. El pensamiento central dice: Jesús nos llama a la realidad acerca de cada uno de nosotros mismos para que podamos dar buenos frutos dignos de arrepentimiento. Amén, gloria al Señor, aleluya. Hay que dar fruto, gloria al nombre de Jesús. La lectura bíblica va a estar en Mateo capítulo 7, verso del 15 al 26. Amén. Lección 21, gloria al Señor. Versículos del 15 al 26. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En esta lección vamos a comprender la importancia de cuidarnos de los falsos profetas. Vamos a entender que Jesús nos llamó a tener una justicia más grande que la de los escribas y fariseos. Reconocerán que el verdadero cristiano se reconoce por su fruto y distinguirán entre el que edifica sobre la roca y el que edifica sobre la arena, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Esos son los temas que vamos a tratar en esta mañana. Gloria a Jesús. Cristo llamó a sus oyentes a decidir sobre cuál camino debían seguir en Mateo 7, del 13 al 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo ha estado dando el sermón del monte. La gente piensa que es más que el capítulo 5, pero es el 5, el 6 y el 7. Todo eso es el sermón del monte, ¿verdad? Cristo le estaba enseñando a sus discípulos, amén, lo que era la justicia de Dios, gloria al Señor, y habla sobre diferentes temas, gloria al Señor. Aquí Él desafía a los creyentes, a los oyentes, a no simplemente escuchar el sermón del monte y maravillarse, sino que debían decidir si seguir sus palabras y conducirse como enfatiza en los siguientes versículos que hablaremos en esta lección, ¿verdad? Cristo describe el por qué algunos no entrarán en el camino angosto,
no entrarán por los falsos profetas. Los falsos profetas los llevarán del camino angosto al camino ancho de la destrucción, y Jesús va a hacer una advertencia sobre estos falsos maestros. En este contexto, Cristo está hablando también específicamente de los fariseos y de los escribas, de los cuales hemos estado hablando en las pasadas lecciones. Amén. Porque sabemos que los fariseos y escribas practicaban una religión que era de apariencia, pero en el interior no había transformación, y Cristo está en contra de eso. Cristo quiere que demos fruto por dentro y por fuera. Y vamos a ver las características de los falsos maestros someramente, hermano. Gloria al Señor, aleluya, cómo nos enseña esta lección. Vamos al versículo 15, dice, cuidándonos de los falsos profetas. Vamos a ver qué nos dice ahí, hermana Andreita, por favor. Amén. Cristo les dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a ustedes, gloria al Señor, que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mire, cuando Cristo le dice a sus discípulos que tengan cuidado de los falsos profetas, los describe como lobos vestidos con piel de oveja. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que los profetas utilizaban una vestimenta particular, ¿verdad? ¿Cómo era la vestimenta de los verdaderos profetas de Dios, hermano? ¿Cómo era la ropa del profeta, hermano? Era de pieles de animales, gloria al nombre del Señor, era velluda, una ropa velluda. Eso nos recuerda Elías. Juan el Bautista dice que usaba piel de ¿qué? De camello, gloria al Señor. Siempre andaba con esa indumentaria que era color marrón, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, y usted lo ha visto en las películas. Era ropa sencilla, era ropa incómoda, porque el profeta abandonaba las comodidades del diario vivir para dedicarse a estar con Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Fíjense que muchos de estos profetas, gloria al nombre del Señor, aleluya, Elías no se habla que tuvo esposa, Juan el Bautista no se habla que tuvo esposa, sino que ellos estaban dedicados completamente ¿a qué? A su ministerio, gloria al nombre del Señor. Zacarías 13:4 dice, por tanto en ese día cada profeta se avergonzará de su visión cuando profetice, y no volverá a vestirse con la vestidura peluda de profeta para engañar al pueblo. Fíjense que los falsos profetas, para imitar a los buenos profetas, se vestían igual que ellos. Pero Cristo les hace saber que no, gloria al Señor, que no todo lo que brilla es ¿qué? Es oro. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Que el hábito no hace al monje, pero ¿qué? Lo distingue, gloria al nombre del Señor. Ahora, hoy en día los falsos profetas no son diferentes, hermano. Nosotros vestimos, mire, casual, una ropa, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y hay que tener cuidado que a veces dentro del pueblo de Dios puede venir gente con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ¿qué? Del Evangelio. Pueden estar vestidos como nosotros, aleluya, pero dentro de su corazón lo que traen es una falsa doctrina. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, gloria al nombre del Señor, aleluya. Fíjense, gloria al nombre del Señor, aleluya, que usan a veces un vocabulario similar al nuestro, pero dentro de ese vocabulario introduce sutilmente lo que va contrario a la palabra del Señor. Recuerden que el mismo diablo trató de imitar la palabra, trató de citar la palabra, citó la palabra, gloria al Señor, para engañar a Eva y engañar, gloria al Señor, a otro, gloria al Señor, pero son lobos vestidos de oveja. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, Cristo habla sobre los pastores, sobre el pastor, ¿verdad? Al describir el ministerio de los fariseos y escribas, que eran la pastoral de la época, dice, gloria al Señor, que el buen pastor su vida da ¿por quién? Por las ovejas. Pero ¿qué pasa con el asalariado? ¿Cuál es el pastor asalariado? El pastor asalariado es aquel que recibe una ganancia para cuidar unas ovejas, pero que cuando viene el lobo, patitas para que te quiero, y se va a correr, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el rebaño? ¿Lo deja qué? A merced. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando hablamos en términos espirituales, el líder espiritual, el líder de la iglesia, el pastor,
está ahí para defender la doctrina de la iglesia, para defender a sus miembros, para defender las ovejas. ¿Cuántos alaban al Señor? El asalariado corre cuando llega el lobo porque él está allí ganándose un salario. Y dice, esto no es mío, a mí me están pagando por cuidar estas ovejas. Pues arranca y se va, gloria al nombre del Señor. Hay pastores buenos que alimentan al pueblo con la palabra de Dios y tienen como objetivo protegerlos al hacer esto, amén. Muchos asalariados están, aleluya, por el salario que reciben y no por el amor a la obra, y condicionan sus ministerios a un salario particular, amén. Hay pastores que trabajan porque se ganan un dinero, hermano, esa es la realidad. Y usted ha visto que ha habido un crecimiento de muchas iglesias, gloria al Señor, aleluya, porque la gente piensa que el evangelio genera ingreso. Hay muchos que piensan que el ministerio genera ingreso, ¿verdad? Y están aquí por el ¿qué? Por el interés. Y dice que el interés y el amor fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que se tiene, ¿verdad? Usted no está aquí por interés. Nosotros no estamos sirviendo a Dios por intereses económicos. Estamos sirviendo a Dios porque le amamos. Sí, Señor, amén. Gloria al nombre del Señor. Pero hay muchos que están por el salario, por lo que se gana. Fíjense que a veces Dios llama al ministerio a gente y dice, no, pero si esa iglesia no me da un ingreso, o si esa iglesia no tiene para sostenerme, yo no la puedo pastorear, ¿verdad? Gloria al Señor, porque muchos pastores dependen, gloria al Señor, de lo que se genera en la iglesia para tener un ingreso. El obrero es digno de su salario. Pero usted debe entender que si es una obra que está comenzando, obviamente no va a haber ¿qué? No va a haber catching, gloria al nombre del Señor. Usted tiene que empezar en cero y tener otras fuentes de ingreso para poder levantar esa obra que Dios ha puesto en sus manos, gloria al Señor. Y hay mucha gente que va detrás de eso. Si la congregación es pequeña, no la quieren porque el salario es poquito. Ahora, si la congregación es grande y genera un buen ingreso, pues ahí les gusta, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Yo siempre recuerdo que cuando mi papá comenzó a pastorear, lo que había era un volky. Y en el volky había que transportar a los hermanos. Bueno, él lo hacía, era su carro personal. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Pero ¿cuántos viajes no se daba para llevar a los hermanos? Eran 2, 3, 4 y 5 viajes. ¿Cuántos caben en un volky, hermano? En aquella época se metían un montón, pero ahora usted sabe que no se puede con tantas leyes y tantas cosas. Gloria al Señor. Pero a veces el pastor ponía sus propios recursos personales para la obra del Señor. Y eso lo hacen aquellos que aman la obra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Ahora, los que están por beneficio descuidan a las ovejas y realmente no enseñan la palabra de Dios. Aleluya. Lo que pone en peligro a quién? Al rebaño. Gloria al Señor. Porque ¿para qué vienen los lobos, hermano? A destruir el rebaño, enseñando el error. Y tienden a manipular para obtener ganancias, como dice 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Gloria al Señor. Cristo advirtió de estos falsos profetas porque ya estaban presentes en Israel y habían estado allí a lo largo de la historia de Israel. Mire, ayer el pastor habló de Jeremías 23. Y en el verso 16 de Jeremías 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Cristo enseñó que en los últimos días los falsos profetas aumentarían el número y alejarían a muchos creyentes de Dios, como dice Mateo 24:11. Y aparecerán muchos falsos profetas y a muchos que engañarán. O sea, lo falso siempre va a existir, hermano. Ha existido desde que el mundo fue mundo. Porque el primer engañador fue Satanás, ¿verdad? En el huerto del Edén, gloria al Señor. Aleluya. Así que hasta el día de hoy vemos que hay falsos profetas, falsos cristos, enseñando cosas que van contrarias a la palabra del Señor. De hecho, las epístolas del Nuevo Testamento en su mayoría van a atacar el problema de ¿qué? De los falsos maestros. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate, ¿verdad? Gloria al Señor, no permitas estas cosas en el templo, le decía a Tito. Guárdate, ¿verdad? De aquellos, de los perros, de aquellos que quieren enseñar otra cosa que no sea Cristo. Se lo habló a los Gálatas. Gloria al nombre del Señor, que los Gálatas rapidito como que se desviaron del Señor y él le dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó, verdad?
apartarse de la gracia de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque estos falsos profetas en el Nuevo Testamento querían que los creyentes volvieran a guardar la ley. Querían que los creyentes volvieran a guardar los rituales, gloria al nombre del Señor, de las tradiciones judías, pero ya con Cristo, hermano, todo eso quedó anulado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo les dijo a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Y les advirtió en Hechos 20, 29, 31, gloria al Señor, aleluya, que iban a llegar muchos falsos profetas a la iglesia e iban a tratar de engañar al pueblo de Dios. Como decía el pastor ayer, cuando usted reciba una profecía, examínela a la luz de la palabra de Dios. La profecía tiene tres propósitos: exhortar, consolar, ¿verdad? ¿Y cuál era la otra? Edificación, exhortación y consolar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y exhortar al pueblo a arrepentirse, exhortar al pueblo a apartarse del pecado. Gloria al nombre del Señor. Si viene otro tipo de profecía que no va de acuerdo a la palabra de Dios, usted examínelo. Amén. Fíjese que una de las profecías que más engaña a la gente es ponerle fecha a la venida de Cristo. Y la Biblia dice que ni aun los ángeles que están en el cielo no saben ni la hora en que vendrá el Maestro. Así que el que le ponga fecha a la venida de Cristo, ¿qué está haciendo con la palabra? Está tergiversando la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que en las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le advierte de los falsos profetas y falsos maestros y a predicar fielmente la palabra. Vamos a buscarlo para que no sea solamente, ¿verdad?, oído, tocado de oído. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Así que están predicando en contra de la doctrina del gnosticismo, gloria al Señor, y de todas esas doctrinas que habían en aquel entonces. Gloria al Señor. Y Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, ¿verdad? Gloria al Señor, le da todo ese capítulo que habla de los falsos maestros. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? De demonios, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y por ahí comienzan las doctrinas que ellos enseñan. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse a alimentos que Dios creó, aleluya, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que estos falsos profetas siempre va a traer algo que tergiverse las escrituras, por lo cual usted tiene que estar atento a la palabra de Dios y saber qué está escrito y qué no está escrito. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, ¿cómo Cristo le contestó a Satanás? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? La frasecita, ¿cuál fue? Escrito está. Escrito está. Esto es lo que dice la Biblia. Amén. Y con eso pudo vencer ¿a quién? A Satanás. Por eso usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, para saber cómo usted le va a contestar a los falsos profetas y a los falsos maestros. Dice la Biblia que van a salir de entre medio de nosotros, ¿verdad? Porque usted sabe que muchas de las sectas y de las falsas doctrinas han salido ¿de quiénes? De la iglesia pentecostal. Amén. Porque a veces los dones se van por encima de la sabiduría de Dios y de la humildad. Y cuando el don del Espíritu se va por encima de tu dependencia de Dios, ahí usted falla como líder. Amén. Usted no puede decir: yo tengo una revelación nueva, gloria al Señor. No, ya esto está escrito. Dios no lo reveló aquí en la palabra. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, gloria al Señor, aleluya. La iglesia se tiene que concentrar en la verdad y nada más
en la verdad, gloria al Señor. Por eso es que usted ve que la Biblia tiene, ¿cuántos libros tiene la Biblia, hermano? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Vamos a ver. 66. Esos fueron los libros que se aceptaron en el canon bíblico. Había muchos libros, hermano. En aquella época se escribió mucho. Estaban lo que se llaman los pseudoepígrafes y estaban los libros apócrifos y había un montón de fábulas y un montón de cosas que estaban escritas. Pero los únicos libros que se aceptaron en el canon de la Biblia son los que están en donde. Aquí, gloria al Señor. Aquí es la palabra de Dios, ¿verdad? Usted puede leerlo para su conocimiento, pero estos son los que verdaderamente fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y esto hubo que hacerlo así, hermano, porque comenzaron a circular muchos libros en la época de los apóstoles. Fíjese que antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, gloria al Señor, aleluya, ¿qué era lo que estaba escrito, hermano? Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿qué era lo que estaba escrito? Los salmos, ¿qué más? Los profetas y la ley. Eso era lo que se conocía. Amén. Los demás libros vinieron posterior, pero lo que se hablaba en la sinagoga era la ley, los salmos y las escrituras de los profetas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El Nuevo Testamento vino después de la era cristiana. Así que tardó un poquito más, pero se unió al canon bíblico. Gloria al Señor. Entonces, estos ataques de las falsas doctrinas, gloria al Señor, provocaron la necesidad de definir claramente las doctrinas de la Escritura, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria al Señor, lo que es Cristo Dios y Cristo hombre, esa naturaleza humana, gloria al Señor, pero que a la vez es divina, gloria al Señor, la doctrina de las Escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo, gloria al Señor, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la sanidad, la doctrina de los ángeles y el mundo espiritual, la doctrina de la expiación, ¿verdad? Todas esas doctrinas están contenidas en la palabra del Señor, amén, gloria a Jesús, aleluya, y es lo que nosotros debemos seguir. ¿Cómo vamos a reconocer los falsos maestros? Versos 16 al 20. ¿Qué nos dice el verso 16? Vamos a ver. Gloria al Señor, aleluya. ¿Quién lo tiene que lo lea rapidito por ahí? Vamos a ver. Manamaro. ¿Cómo tú vas a reconocer a un maestro? Por su fruto. Amén, gloria al Señor, aleluya, por el fruto que da. Usted sabe que un palo es de panapén, ¿por qué? Bueno, la hoja le dice también, ¿verdad? Porque la hoja del panapén es diferente, ¿verdad? Gloria al Señor, pero el panapén no da aguacate, el aguacate es otra cosa, ¿verdad que sí, hermano? Usted reconoce el árbol, ¿por qué? Por el fruto, amén. A veces uno ve palitos naciendo y ¿qué hace la gente? Huele la qué. La hoja para ver si es de naranja, si es de china, si es de limón. A mí no me pregunten nada de eso porque yo en esa clase me colgué. Gloria al nombre del Señor. Pero el árbol se reconoce por su fruto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Dice ahí el verso 17. Gloria al Señor. Ahí mismo dice: ¿se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Gloria al Señor. La uva está en un sarmiento. Usted ha visto que la uva crece como en ramillete. Usted lo ha visto en las películas, ¿verdad? No tengo daño. Usted lo ha visto. Piénsalo en su mente, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Pues la uva da uva. La china, el palo de china da ¿qué? Da china. Y usted como creyente tiene que dar un fruto. Gloria al Señor, que vamos a explicar en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Tú vas a reconocer el árbol por el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿cómo ese fruto distingue a un maestro falso de un maestro verdadero? ¿Cómo ese fruto distingue al siervo de Dios y al que no es siervo de Dios? ¿Cómo lo distingue? Por sus acciones, sus actitudes, su testimonio, su comportamiento, su hablar, el vocabulario. Fíjense que hay gente que es bien carnal hablando, como decía el pastor ayer, amén,
que todo lo que habla es del mundo, del mundo, del mundo. Usted nunca los ve hablando de Cristo. Siempre están hablando de las cosas del mundo. Alguien que arregle esa alfombrita, si llega alguien se va a caer ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Están hablando siempre, es que el viento hoy está maravilloso. Qué bueno, gloria a Jesús. Alabado Dios. Siempre están hablando de las cosas del mundo, pero nunca están hablando de qué, de las cosas de Dios. Mire, los falsos profetas se visten con la ropa de un verdadero pastor. Y a veces son difíciles de detectar. Mire lo que dice el verso 17. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? ¿Cómo usted sabe que un palo ya no sirve? ¿Cómo usted sabe que un árbol ya ese fruto no sirve? Usted dice, mira, es mejor cortarlo. Ya no da fruto. ¿O el fruto es qué? O el fruto es malo, pequeño, ¿verdad? Jojoto, ¿verdad? Amén. Pues usted dice, ese fruto no sirve. ¿Qué hay que hacer con ese árbol? Cortarlo, ¿verdad? Porque si usted ha tenido ahí ese palo y usted lo lleva ahí años velando que dé algo y no da nada, pues mire, es mejor cortarlo. Amén, gloria al nombre del Señor. Alabado Dios, aleluya. En mi casa había un arbolito de guanábana, pero estaba enfermo porque los comejenes y todas esas cosas dañan ese tipo de... Entonces daba unas guanabanitas chiquitas, pero feas y malas. Y yo pues mandé a cortarle el palo porque para qué voy a tener un árbol ahí que no me... Y la guanábana es riquísima, hermano, ¿verdad que sí? Los limbers de guanábana, qué rico. Perdone que usted está en ayuno también, gloria al Señor. Pero en mi casa había corazón. ¿Sabe lo que era el corazón? ¿Sabe lo que es el corazón? Había un palo de eso. Habían palos de mango que hubo que tumbarlos porque estaban dañados, podridos. O sea, que se llenan de comején y el comején lo que hace es destruir. Cuando yo me mudé a esa casa en Ojo de Agua, habían 3 árboles de mangoe, pero los mangoes no son buenos. Si la raíz no es buena, hermano, el fruto es malo. Pues hubo que mandarlos a cortar. Amén. Y se cortaron los árboles de mangoe porque lo que estaban allí era tirando hojas. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Ahora tengo uno de panapén que no, tengo que podarlo para que no crezca mucho, pero da panapén, hermano, ha dado unos cuantos y riquísimo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y tengo mis matitas de guineo. Gloria, y tengo una palma de coco que aquello, hermano, produce fruto todo el año. Aquella palma es gloriosa, aleluya, gloria a Dios. Hay gente que me dice, mira, porque tú no cortas esa palma que está vira así, si viene un huracán, mira, si María no la tumbó, esa palma no la tumba nadie, déjala allí. Gloria al Señor, y da cocos y todo el que me pida yo le doy, hermano, gloria al Señor. Eso ha sido la menos que los usa soy yo, hermano, así que yo lo reparto, amén. Así que el árbol se conoce por su ¿qué? Por su fruto, ¿verdad? Gloria al Señor. El árbol siempre va a producir frutos en consonancia con su carácter. El manzano da manzanas, no uva. El fruto de un ministro eventualmente se manifestará. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque con el tiempo, fíjese que a veces la gente pretende que las cosas salgan rápido. Si usted quería gandules, los tenía que sembrar ¿cuándo? Si el año que viene usted quiere gandules, ¿cuándo los tenía que sembrar? Ahora, si no los sembró, no siembre gandules porque no le van a dar gandules, ¿sabe? Eso me lo enseñaron, lo aprendí, ¿verdad? Gloria al Señor. Y a veces se pierden. Alabado sea el nombre del Señor. Un árbol no se estropea de la noche a la mañana. La descomposición comienza desde adentro y se necesita tiempo para mostrarse en el exterior. Así que por vuestros frutos vas a conocer a el árbol. Gloria al nombre de Jesús. No puede dar el buen árbol, verso 18, dar malos frutos, ni el árbol malo dar ¿qué? Buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿a dónde, hermano? Así que necesitamos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, hermano. No todo lo que usted oye en YouTube es de Dios. No todo a veces a mí me mandan videos que yo con los 5 minutos primero que escucho no puedo escuchar más nada. Porque realmente ya yo sé por dónde viene. Eso viene un disparate y yo digo, no lo escucho, hermano. Amén. Por eso uno tiene que escucharlo todo y ¿qué? Y retener ¿qué? Lo bueno. Amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque no todo lo que se publica es de Dios. Ahí también hay falsas doctrinas, hermano. Tenga cuidado.
Amén. Tenga mucho cuidado. No sé si a usted le pasa que en las redes sociales a usted le mandan solicitudes del tarot. ¿Verdad que sí se la han mandado? Y de la gitana aquella y del otro. ¿Verdad que le han mandado ese tipo de solicitudes? Amén. A eso usted dígale que no, elimínelo rápido, bloquee eso en el nombre de Jesús, ¿sabe, hermano? No se ponga a buscar a los gitanos y a los espiritistas y esas cosas, que eso no es de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mire, Pablo escribió sobre el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Vamos a ver, ¿cuál es? Son 9. ¿Cuáles son? Dice que es el fruto del Espíritu, pero genera 9. ¿Cuáles son? Amor. ¿Cuáles más? Gozo. ¿Qué más? Paz. Benignidad. Bondad. Fe. Paciencia. Mansedumbre. Templanza. Y es dominio propio. Esa es la evidencia del Espíritu Santo obrando en nosotros, lo que da fruto, hermano. El Espíritu Santo es el que va a producir ese fruto en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Y eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Nosotros debemos buscar que ese fruto del Espíritu esté en nuestra vida como creyente. Y ese fruto se va a desarrollar en el carácter cristiano. Amén. El apóstol Pablo decía que si yo hablo lenguas humanas y angélicas, mire, la gente piensa que los dones del Espíritu son frutos. No. Fruto es una cosa, don es otra. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Un regalo, algo inmerecido. No es lo mismo los dones que los frutos, hermano. Porque la iglesia de Corintio tenía muchos dones, ¿verdad que sí? Pero no tenían ¿qué? Era una iglesia carnal. Y usted dice, pero ¿y cómo se manifestaba el Espíritu Santo? ¿Cómo Dios se manifestaba allí si la iglesia era carnal? Bueno, hermano, para que usted vea que no es lo mismo el fruto que el don. Que una persona, Dios la puede usar en su misericordia y en su gracia, porque Dios respalda su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero esa persona que tiene un don, tiene que reflejar un fruto. Tienen que ir los dos de la mano, hermano. Amén, gloria al nombre del Señor. Hay gente que tiene un montón de dones por ahí, pero a la hora de la verdad, cuando tú los pones a dar fruto, ¿qué pasa? No permanecen. Aleluya. Y son de los que están brinca que salta, brinca que salta, brinca que salta, pero no te echan raíces. No echan raíces. Hay cristianos que no echan raíces, hermano, que están de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y son tremendos y cantarán y supuestamente predican y todo. Pero ¿qué pasa con ese tipo de creyente, hermano? ¿Qué pasa con ese tipo de creyente? Hay un problema, hermano, porque usted está trasplantando un palo de pana todos los días. Trate de hacerlo. Mire a ver. ¿Verdad que no? Primero el trabajo que da arrancar el tipo ese, ¿verdad? Que es enorme. Aleluya, porque la pana tiene una peculiaridad con las raíces que es una cosa tremenda. Pero usted no está todos los días arrancando el guineo y sembrándolo en otro lado, ¿verdad que no? ¿Qué pasa cuando la mata de guineo del guineo? ¿Qué hay que hacer con esa mata? Cortarla. Pero si usted mira alrededor de la mata, ¿qué hay? Hay frutitos. Ya vienen los hijitos por ahí, hermano. A veces yo las dejo en casa y como eso yo no sé bregar mucho con esa cuestión, pues, aleluya. Pero cuando veo, mira, está saliendo un racimo, es que ha salido otra nueva. Alabado sea el Señor, aleluya. Yo no soy muy agricultor, hermano. Usted me perdona por eso, aleluya. A veces me asomo por la ventana y veo, mira, está saliendo un racimo. Y Feli me dice, mami, hay unos guineos allí. Ah, pues déjalos allí que cuando llegue el tiempo lo vamos a tumbar. Alabado sea el Señor, aleluya. Mire, los mensajes populares atraen a la gente, pero no necesariamente tienen que ser fieles al Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Los profetas genuinos, los profetas de Dios, los predicadores de Dios enseñan el camino auténtico de Cristo. Pero los carnales proclaman su propio mensaje. Se nos recuerda que estemos alerta y atentos para que podamos reflexionar entre lo verdadero y lo falso. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, hermano, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Tú vas a conocer a la persona por cómo actúa. Gloria al Señor, aleluya. Un buen árbol está bien plantado siempre. Y cuando tenga el suelo adecuado, en el momento adecuado. No es necesario plantarlo ni demasiado cerca de los otros árboles, ni demasiado lejos.
Crecemos si estamos bien atendidos en la educación, en la familia, el amor. Amén. Crecemos cuando pensamos y nos nutrimos con la comida y la bebida que no arruinen el cuerpo. De esta forma se ve el fruto. Pidamos a Dios que nos ayude a apreciar dónde estos frutos pueden estar brotando. Gloria al Señor. Crezcamos como Jesucristo lo hizo en la tierra, en gracia ante Dios y los hombres. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pues para crecer, ¿verdad? Gloria al Señor, se necesitan unas características. El apóstol Pablo hablaba de que teníamos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Y eso se oye, ¿verdad?, complicado. Pero es que vamos a ir camino a la perfección. Amén. De conocer la estatura, la altitud, la anchura del amor de Dios y de ser completos en Él. Si usted está en Cristo, usted está completo en Cristo y a su nombre. Aleluya. Verso 21 al 23. ¿Qué nos dice, hermana Elba? Verso 21. Verso 22. ¿Quién me lee por ahí? Vamos a ver, Noelia. Verso 23, Matías. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Esto es un castigo, hermano. Yo estoy hablando aquí de frutos y huele a viandas con bacalao por ahí. Aleluya, gloria. Alabado, qué rico, ¿verdad? Amén, alabe al Señor. Hermano, no pierda la comunión del ayuno, no la pierda. Olvídese del olor. Aleluya, gloria a Dios. Mire, alabado sea. Eso nos saca de comunión, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará donde. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Algunos piensan que por ser cristianos ya tienen el cielo gano. No, hermano. Hay que tener una vida cristiana, una vida de fruto, una vida consistente con la palabra de Dios. Usted no se gradúa aquí a menos que se muera, ¿sabe? El día que se murió, pues se ganó la corona de la vida. Amén. Pero mientras estamos en esta tierra, ¿verdad? Gloria al Señor. Hay muchos por ahí, Señor, Señor. Entonces van a estar, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos campañas, gritamos y decimos, deshicimos. Mira, hermano, la gente piensa que el grito, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso es una forma de motivación que usa alguna gente para cantar, para predicar, Pero a veces yo quiero escuchar un cantante y es más lo que grita que lo que canta, que me saca la paciencia, hermano, de verdad. De verdad, porque si usted quiere escuchar a alguien que cante, pues mire, cante. No se ponga... ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere escuchar. Mire, hermano, yo tengo mi opinión personal. Esta es una opinión personal mía de Aida. Mía de Aida. No es de usted, es mía de Aida. Aleluya. Yo pienso que los retiros y los ayunos deben ser momentos de comunión con Dios y de aprendizaje. Por ahí se hacen muchos retiros, hermano, de 6 a 6, pero es más lo que se grita y lo que se salta. Yo digo, ¿cómo saldrá esa gente a las 6? Estará de camilla. Porque eso es grita y salta. Y ahora y brinca y salta. Entonces invitan 3 predicadores que brincan por el techo, hermano. Esa gente sale a explotar. Al otro día pregunte, ¿qué hay dentro de esa persona? ¿Qué aprendió la gente? ¿Qué recibió la gente? No estoy, ¿verdad? El que lo haga, pues gloria a Dios, es el que haga los ayunos así. Pero yo pienso que el tiempo de retiro debe ser un tiempo de recogimiento con Dios. Amén. Mire, la hermana Elba está tan recogida que tiene hasta la cabeza tapada. No es que está predicando una nueva doctrina, es para que el pelo no se le pare, ¿sabe? No piense que la hermana Elba se está desviando algo raro. Últimamente se está poniendo las capas, pero es por el viento, hermano. Gloria a Dios. Ah, pero mire, la gente piensa, sí, porque rápido alguien puede pensar, mira, la hermana Elba está en otra doctrina. No, es que tiene el pelito. Estos pelitos no son fáciles, hermano. Aleluya. Y hay que someterlos a la obediencia. Mire,
Aleluya. Pues mire, hay gente que piensa que la brincadera y la saltadera es la que demuestra el fruto y el grito. Si el Espíritu de Dios te mueve y te pone a brincar y a saltar, tú brinca y salta. Porque si fue el Espíritu de Dios, termina el culto y tú estás fortalecido. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo que mi tía Migdalia, el Señor la usaba con poder y empezaba a danzar y cogía. Y el Javito. Y llegaba a la puerta y yo decía, se va a caer, y miraba en la puerta. Cuando es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te dirige, ¿verdad? Amén. Y hay gente que sale cogiendo por ahí, usted, ay Dios mío, se fue por la puerta. No, el Espíritu de Dios es ordenado. Pero cuando la gente lo hace por emoción o lo hace por show, como decimos, hermano, gloria al Señor, no hay una bendición interna. No hay una bendición espiritual. Alguien me preguntaba, ¿por qué tú estabas llorando el domingo? Pues cuando el Espíritu de Dios viene y me arropa y yo siento el deseo de gemir en el Espíritu. Eso lo hace el Espíritu. Yo no sé ni por lo que estoy gimiendo, pero Dios me pone a gemir. Amén. Y eso lo hace el Espíritu de Dios, porque cuando nosotros nos ponemos a orar, el Espíritu Santo gime por nosotros. Y a veces usted no tiene deseo de orar, ¿verdad que sí, hermano? Pero el Espíritu Santo lo toma y usted empieza a llorar. Esa es su oración. Usted está llorando delante de Dios, Dios lo entiende y sabe por qué, conoce lo profundo. Hay algo dentro de usted que a lo mejor con palabras, ¿verdad? Usted no lo puede decir, pero el Espíritu saca lo profundo del corazón y revela lo profundo de Dios. Amén. Y a veces usted empieza a hablar en lenguas y cosas y usted no entiende, pero el Espíritu Santo entiende lo que usted está hablando. Usted está teniendo una conversación ahí con Dios. Aleluya. Así que cuando el Espíritu de Dios lo tome, no se cohíba. Usted llore, cante y tiemble, como dice el himno, ¿verdad? Gloria al Señor. Y brinque y salte. Pero no use eso para emocionar a la gente, como decía el pastor ayer, y vuelvo y lo repito. Gente que se siente en la banca y no adora, pero se para aquí y quiere tumbar el altar. No, hermano. No me venga con ese cuento. Usted canta allá y canta acá. Amén. Usted adora allá y adora acá. Aleluya, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque tenemos que dar ejemplo. Cristo le dijo, mire, pueden venir diciendo, Señor, Señor. Pero ¿qué va a decirles el Señor? Yo no los conozco. Aunque hayan dicho que profetizan en su nombre echan fuera demonios y hacen milagros. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es el que entra al reino de los cielos, hermano? El que hace la voluntad del Padre. Amén. Porque hay mucha gente que hace mucho alboroto, pero a la hora de hacer justicia no la hace. A la hora de obrar, a la hora de tener misericordia, no tiene misericordia. A la hora de ayudar al necesitado, no ayuda al necesitado. A la hora de soltar un peso para ayudar en la obra, no ayuda en la obra. Amén. Y podrán gritar y saltar, y podrán hacer muchas cosas, pero si no se meten en el campo de batalla, o hacen lo que tienen que hacer, una de las preocupaciones que yo llevo en mi corazón, y pues, es que ver tantos ancianos en sus hogares solitos. Este país se está muriendo con nuestros ancianos. Y eso a mí me parte el corazón, porque hay tantas iglesias en nuestras comunidades y a veces no hacen ni una visita a los ancianos. Pues mire, nosotros tenemos que procurar, en el momento en que Dios nos ayude, a hacer esa obra de caridad. Ayer yo me encontré una empleada, de mis empleadas, y me dijo, es sábado, pero yo fui a la casa de fulana porque ella me necesitaba, y fui a ayudarla. Amén. Eso vale. Y gloria al Señor, porque cuando ella me pide un tiempo, si tú trabajaste sábado y me lo dijiste, tómate tu tiempo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y a veces nosotros, aleluya, no hacemos esa obra de justicia, no hacemos esa obra de amor, no hacemos esa obra que testifique de lo que Dios hace en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que Cristo dice, no sean como los fariseos, aleluya, que les gusta que la gente los vea. No haga las cosas para que la gente lo vea, hágalo porque lo siente en su corazón. Los fariseos parecían limpios por fuera, pero estaban inmundos y sin ley por dentro.
Jesús describe aquí una justicia que fluye de un corazón puro y una fe sincera. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado Dios, aleluya. Es el fariseo el que agradece a Dios por ser mejor que los demás. Pero ¿qué hace el publicano? ¿Qué hizo el publicano? Se dio 2 golpes de pecho. Ten misericordia de mí. Amén. Que soy pecador. Aleluya. No es que estemos superando, ¿verdad? Los fariseos, decía Cristo, para estar seguro de que somos verdaderos cristianos. Usted no tiene que vivir aterrorizado. Ay, si me muero hoy. Ay, si aquel... No. Si usted está con Cristo, usted debe estar tranquilo. Si el Señor viene hoy, usted debe estar seguro si se va o no se va. Amén. Si el Señor lo llama, porque cantamos yo estoy listo. Si Él me llama. Y viene a la puerta. Hola, llegué. No, Señor, todavía no. Yo estaré en la viña del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, vamos a estar aquí hasta que el Señor quiera, ¿sabe? No es cuando nosotros queramos, es hasta que Jesús venga por nosotros o nos mande a buscar. Amén. Mire, rapidito, que me quedan 15 minutos. Verso 24. Mire, 23. Cristo le va a decir, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y no termina el verso ahí, pero vino el viento, vino la lluvia y ¿qué pasó? Se fue lo que construyó. Mire, hermano, nuestro fundamento debe ser firme. Amén. La historia del sabio que construyó su casa sobre la roca es una de las parábolas que Jesús hizo durante su sermón del monte. ¿Qué hace la roca? ¿Qué es la roca? Fuerte, ¿verdad? Es Cristo la roca, el ancla de nuestra fe. Amén. Para usted crecer y dar fruto tiene que tener un fundamento ¿qué? Adecuado. Amén. Si usted va a construir una casa y no le hace una buena zapata o no escoge un buen terreno, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede si no escoge un buen terreno? Se va a derrumbar. Mire, este problema que tenemos con las playas, voy para actualización 101, ¿verdad? La gente está empeñada en construir al lado del mar, pero ¿qué está pasando con el mar? El mar se está quedando con todo. Usted no ha visto que la isla de Puerto Rico ya no es 100 por 35, hermano. Usted me perdona, ya no es 100 por 35. Porque todas las costas están, ¿qué? Todas las costas están erosionadas. ¿Usted se acuerda? Para los que somos de aquí, los que vivían aquí, que antes usted iba a la playa de Vega Baja. Y usted podía pasar por la cajetera al frente de la playa. ¿Se acuerda de eso? No me diga que no se acuerde, hermano, porque usted pasaba por allí. ¿Qué pasa ahora? Esa calle la reconstruyeron 1, 2, 3, 4. Le pusieron piedra, le pusieron de todo. ¿Y qué hizo el mar? No, lo siento, esto es mío. Esto es mío. Amén. Sí. Vaya a todas las playas de Puerto Rico. Si usted fue hace 20 años atrás, vaya ahora a ver si la playa está igual que como usted la conocía. No, porque ¿qué está haciendo el mar? Se está quedando con todo. La gente está empeñada en construir en las playas. Déjenlo que construyan, que cuando venga algo mejor. ¿Qué va a pasar? El mar se lo va a llevar todo. Porque el mar se está quedando con todo. Pues eso es un hombre necio. Usted sabe que para construir en un manglar hay que ¿qué? Rellenarlo. El problema que hay actualmente, ¿verdad? Con esta gente, que rellenaron un manglar para construir, porque en el mangle no se construye. Usted va a mi comunidad es un mangle, era un mangle, que fue invadido hace más de 40 o 50 años. La gente se metió allí y el gobierno le dio los terrenos. Pero ojo de agua es agua por donde quiera.
Amén. Y hay sumideros en casi todos los patios. Vaya a mi casa, que le voy a enseñar todas las fotos que hay para que usted vea. Mira, por ahí sale el agua. Cuando llueve mucho, aquello se llena de agua, hermano. Detrás corría un caño de eso y lo taparon. Cuando esa agua diga pedir su espacio, por ahí va a romper y se va a llevar medio mundo. Pero nosotros, el hombre en su empeño de construir donde no debe, pues rellena. Amén. Y un día la naturaleza va a decir, esto es mío, me lo voy a llevar. Amén. El hombre sabio construye ¿sobre qué? Sobre la roca. Amén. No edifica sobre la arena. Usted tiene que tener un buen fundamento. Porque si no tiene un buen fundamento, viene cualquier viento de doctrina. ¿Y qué hace con usted? Se lo lleva enredado. Gracias a Dios que ustedes son creyentes maduros, que llevan aquí varios años, a excepción de los que están comenzando. Pero la mayoría de la iglesia lleva tiempo construida sobre la roca. Amén. Gloria al Señor. Y puede venir lo que venga, si su fe está puesta en Cristo, usted no se mueve de su manera de pensar, ¿verdad? La Biblia nos dice que nada te mueva de tu manera de pensar. Amén. Si habéis aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, permanezca en Él. Permaneced en Él. Cristo dijo, yo soy la vid. Vosotros sois los que. ¿Verdad? Y separados de mí, nada que. ¿Qué pasa si usted corta el fruto antes de tiempo? Se daña. Si sacaste la pala antes de tiempo, se va a dañar. La cortaste nueva, aunque a veces uno la puede dejar y se madura, ¿verdad? O se pone mejor, ¿verdad? Pero hay ciertos frutos que tú tienes que esperar su tiempo. Que no los puedes arrancar antes porque ¿qué pasa? Se dañó la cosa, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Con eso la palma no hay problema porque ella los tira. Ella cuando dice, ya me cansé, lo tira. Ya está ready, ¿verdad? Gloria al Señor. Sí, es verdad. Y los mangoes, si usted no los coge a tiempo, ¿qué pasa? Se llena el patio de mangoes, la pana, si no la tumba, se va a escocotar también, hermano. Mire, no se escocote en Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Quédese ahí apegado al árbol, al pámpano. Quédese ahí fijo en Cristo, amén. No se aparte ni a derecha ni a izquierda, porque por sus frutos los conoceréis a su nombre. Este mundo está diseñado para alejarnos del Señor, ¿sabe? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? Para siempre, ¿verdad? Este mundo nos ofrece tantas cosas, pero si seguimos al Señor y aprendemos a confiar en Él y a recibirle y obedecerle, recibimos una recompensa. Nuestra casa es firme y sólida, inquebrantable ante las circunstancias. El sabio es el creyente cuya vida está edificada sobre la roca que es Cristo. Que venga el viento, que venga el agua, que venga la lluvia, que venga el huracán, que venga la pandemia, que venga la enfermedad, que venga el terremoto, nada te mueve de Cristo, nada te mueve de Cristo, nada te mueve del Señor. Hay mucha gente que se perdió en el camino con tanta prueba, pero los que son de Cristo han crucificado en la cruz sus pasiones y sus deseos. Por eso que fijando la mirada en la cruz, pero en Cristo es que vamos a fijar la mirada. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Aleluya. Hay un evangelio, es este, las buenas nuevas de salvación. Moisés profetizó que vendría un profeta mayor que él, Deuteronomio 18:15. Y mire que Moisés fue considerado uno de los más grandes profetas. Y el apóstol Pedro declaró que Jesús era ese profeta. La existencia de falsos maestros va en contra de la figura de Cristo. Todo aquel que niega que Cristo vino en carne es un falso profeta. Todo aquel que niega la existencia de Cristo es un falso profeta. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hay gente por ahí quizá diciendo que Cristo no va a venir, que Cristo no va a llegar, que llevamos 500 años diciendo lo mismo. Bueno, y seguiremos diciéndolo porque llevamos más de 2000 años. Amén. Diciendo que el Señor viene, pero algún día le veremos. Algún día le veremos. ¿Cuántos creen que van a ver al Señor? Amén. Así que las profecías se están cumpliendo y Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Así que, hermano, recuerde dar buen fruto, fruto lindo, fruto digno de arrepentimiento.
para que usted brille delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantarle al Señor en esta mañana. Gloria